10. Sí. Arquitecta, ¿podría compartir yo pantalla, Miranda? Sí, cualquiera de ustedes en realidad, los que ustedes deciden, ustedes son libres. Ya. ¿Logra visualizar la pantalla, arquitecta? Sí. Buenas tardes, arquitecta, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Jean-Pierre Miranda. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la arquitectura barroca. Respecto a la arquitectura barroca, esta arquitectura o este estilo se inició en el siglo, a fines del siglo XVI y a mediados de la mitad del siglo XVIII. Curiosamente, como casi sucede en casi la historia, lo barroca era, o barroco era un insulto, dado que en esa época veníamos de un estilo renacentista donde buscaba la perfección, la belleza, y tal vez se entendía de mejor manera la proporción, cosa que en lo barroco era completamente distinto. Era sobrecargado, muchas veces no se podía entender realmente qué se trataba de entender. No era porque no estaba mal, era por la cantidad de ornamentos, detalles y detalles arquitectónicos estructurales que podíamos ver, lo cual conllevó a que esto se llegara a expandir. No solamente, dado que esto se inicia en Roma, Italia, esto se expande a diferentes países, ¿no? Bueno, acá podemos ver un ejemplo, que esta es una de las vesículas de London, una iglesia de Santa María de Salud que está en Venecia, que podemos ver reflejado esto, que tenemos que entender muy claro, que no son edificaciones inmensas, póngale más de 5 pisos, pero la arquitectura, la forma como se piensa y cómo se distribuye, la aplicación de los ornamentos, la aplicación de diferentes, de diferentes detalles, conlleva que tenga un sentido de colosidad, de verse más grande de lo que es. Y eso es lo que se veía muy representado en este tipo de arquitectura. Acá también podemos ver otro ejemplo, que es en la Ciudad de México, que fue construido en el año 1575 hasta 1813 en Calígula, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pero como pueden ver, se aplica de la misma manera. Si lo podemos lograr ver en proporción, eso no debe tener más, la parte central no debe tener más de 3 pisos. Y igual se otra es 5 y pero se ve inmenso, cosa que no lo es, ¿no? Solamente es una sensación causada porque, ¿qué sucedía? En esa época, en lo barroco, se trataba de buscar mucho el tema de la iluminación y jugar con el efecto visual, ¿no? Con la perspectiva, la profundidad de campo. Y lo curiosamente de esto es que siempre se trabajó, si bien se buscaba el dinamismo, siempre se trabajó en planos. Más allá del volumen, el plano le daban un valor y una importancia. Si había un pequeño plano, le daban un detalle y lo remarcaban. Es muy interesante y una manera muy inteligente de romper ciertas cosas que ya estaban establecidas. Bueno, esta es muy conocida. Esta es la Fontana de Trevi, que está en Roma, que es una belleza. Podemos ver cómo es la distribución de la misma, que de la misma manera tenemos que tener en claro algo que sucede en lo barroco, que hay una implementación no solamente de la arquitectura, sino también del arte en sí. El arte forma parte muy importante de lo barroco en lo que es implementaciones sobre la arquitectura misma. Acá podemos ver este pilato donde vemos ver las esculturas, los pequeños detalles. Y como les vuelvo a decir, todo esto es plano, solamente lo que les está dando la grandeza son los detalles, los ornamentos, nada más, todo eso es plano. Si lo quitas todos los ornamentos, ese es plano. Es muy claro en eso. Bueno, y lo que les decía, ¿no? Que está la arquitectura barroca italiana, francesa, española. Y miren, si esta arquitectura se formó cuando estábamos en una época de colonizaje, entonces, ¿qué sucedía? Esta arquitectura no solamente se quedó en Europa, esto se fue a diferentes países. Y bueno también se fue a África, por la parte europea, que conquistaron esa zona, pero también vinieron con los españoles y los portugueses a la zona de Sudamérica, ¿no? Sudamérica y Centroamérica. Y donde vemos más reflejado esto en Latinoamérica es en México, es en Ecuador y en Perú. Bueno, también hay otros países, pero donde más destacaron y bueno, son más destacados son en estos países. Por acá podemos ver el estilo barroco, pero en Italia. Podemos ver cómo aún se mantiene cierto estilo de la misma estilo romano, por la distribución, como los espacios, ¿no? Pero igual vemos la implementación que siempre ha habido y siempre va a haber
de lo curvo y lo lineal, ¿no? De lo recto. De la misma manera que lo podemos ver en el Palacio de Versalles, de la misma manera podemos ver las curvas. A ver, déjame ver si me ayudo con una anotación. Ya, ya. Por ejemplo, acá hay una curva, acá hay una recta. Y si vemos, todo esto son planos, no hay otra cosa que eso, son planos, planos, planos. Pero ¿qué le da el valor a eso? Es lo ornamental y los detalles estructurales arquitectónicos, como el que tenemos acá y por acá. Bueno, lamentablemente no puedo pegar más en la imagen, pero podremos verlo. Dejo las anotaciones. Un toque, chicos. Listo. Acá vemos... okay. Acá también vemos lo que es en la arquitectura española, la Plaza Mayor de Salamanca, de la misma manera. Y aunque esto lo vemos menos recargado que tal vez la de Versalles, podemos ver la implementación también de las órdenes, ¿no? De hecho, aún no les comento de que hay, bueno, anteriormente nuestro compañero nos comentó, hay 3 tipos de nuevas implementaciones de órdenes, ¿no? Que son los órdenes salonómicos, los órdenes colisales y los órdenes de epítepe. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá de la misma manera podemos ya ver este estilo latinoamericano, ¿no? Que a veces se mezcla con esto del colonial que le dicen, ¿no? A continuación les compartiremos un video que es súper corto, chicos, no se preocupen. Son de 2 minutos y medio, 2 minutos 45, que vamos a ver también un poco de lo que es arquitectura barroca. Pero un poco más dinámico, no tan plano, como solamente hablar. Así que espero que les guste. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Arquitecta, ¿logran ver mi pantalla? Sí, se ve. ¿Logran escuchar también? ¿Se logra escuchar el video? Arquitecta, ¿se logra escuchar el video? Le has puesto pausa. Sí, Sí, pero ¿se escucha? ¿Se escucha? No, creo que tienes No que se escucha. compartir el audio. Al momento de compartir tienes que poner ahí la opción de compartir con audio. Tienes que volver a compartir pantalla. Arribita sale para compartir audio. ¿Dónde sale? Disculpen, compañeros. A ver. Al momento de compartir, hay que sale compartir audio también. Sí, ¿ahí logran escuchar? ¿Logran escuchar compartir audio? Ponle play. ¿Escuchan? No. No se escucha. No se escucha, ¿no? Bueno, no me sale. Ah, ya me salió. Compartir audio de computadora. Listo, a ver. ¿Ahora logran escuchar? Perla de forma diferente hoy. ¿Se logra escuchar? Las aguas Déjame levantar. ¿De qué se trata? Y se escucha. Ahora se escuchan. Sí, perfecto. Sí. Arquitectura barroca, siglo XVII. La arquitectura barroca surge en el período posterior al Renacimiento y al manierismo. Se originó en Roma durante el siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. El término barroco, derivado del portugués barro, que significa perla de forma diferente o irregular, se utilizó en un primer momento de forma despectiva para indicar la falta de regularidad y orden del nuevo estilo. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas complejas compuestas de motivos que se cruzaban unos con otros. La arquitectura se valió de la pintura, la escultura y los estucados para crear conjuntos artísticos teatrales y exuberantes que sirviesen para ensalzar a los monarcas que los habían encargado. Si bien este movimiento no reniega de las formas clásicas, las transforma de manera fantasiosa. El nuevo estilo se desarrolló en Roma y alcanzó su momento álgido entre 1630 y 1670. A partir de entonces, el barroco se extendió por el resto de Italia y de Europa. A lo largo del siglo XVIII, se fue desarrollando en Francia un movimiento derivado del barroco que multiplicaba su exuberancia y se basaba fundamentalmente en las artes decorativas, que se denominó rococó y se acabó exportando a buena parte de Europa. En América, tras la conquista española, el lenguaje del barroco se desarrolló en forma importante, enriqueciéndose con la mano de obra y los conceptos propios de la arquitectura y arte precolombinos, como el uso extensivo de colores brillantes, destacándose en forma especial el barroco mexicano, peruano y el cubano. Los edificios que más se realizaban eran palacios, obras religiosas,
obras urbanísticas, grandes jardines y galerías. Sus principales características son gran riqueza decorativa y exuberancia formal tanto en interiores como exteriores, aunque estos son más sobrios. Las paredes son cóncavas y convexas, es decir, siempre onduladas. Se llega al abandono de líneas rectas y superficies planas. Se adopta la elíptica oval y otras formas. Los frontones se parten y adoptan curvas, contracurvas y espirales. Se adopta un nuevo tipo de planta que ofrece planos oblicuos para dar sensación de movimiento en la más estática de las artes. Da importancia a la luz y efectos luminosos a través del claroscuro. Valora lo dramático, escenográfico y teatral. Y gusta de representar o sugerir el infinito. Los edificios más representativos son la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, la plaza de San Pedro y sus imponentes columnas, la catedral de Murcia en España, el Palacio de Versalles en París y la iglesia de San Carlos Borromeo en Viena. Este movimiento se caracterizó por ser una arquitectura compleja, cargada de detalles, donde los edificios llegan a parecer enormes esculturas por su gran ornamentación. Y si bien lo cargado de este estilo buscaba resaltar la importancia de ciertas clases sociales, la opulencia con el tiempo se convirtió en sinónimo de mal gusto. Bueno, eso sería parte del video. Espero haya sido un poco más claro. A continuación, bueno, lo que les decía, ¿no? Sobre las características. La composición misma es dinámica y siempre busca ser constante y buscar un significado infinito. Siempre tiene ese fin, ¿no? Que sea infinito y que sea constante, que no sientas que ahí tiene un fin en sí, la edificación o los recintos. Usan la línea y aplican la curva y también la mezclan, y lo vamos a ver reflejado tanto en muchos de sus en aspectos arquitectónicos, como son tal vez los detalles, los ornamentos, muestran las rectas y los circulares, o en las ventanas mismas. Es como decía en el video, hay una gran riqueza ornamental, que de hecho es lo que le da más importancia al barroco, porque le da una magistralidad especial y ya no se ve tanto como un recinto, tal vez porque entendamos que arquitectura es aquello donde se puede no solamente ver bonito, por así decirlo simplemente, ¿no? Es simplemente arquitectura es porque el individuo, el usuario va a poder movilizarse con comodidad, con tranquilidad y que va a estar en un ambiente súper cómodo, cosa que acá se pierde, más se centra con el aspecto de los ornamentos, los detalles, y busca, como decía, esta era una arquitectura que se aplicaba a gente de mucho dinero, que claro, más adelante como todo pierde un valor, pero en ese momento significaba estatus, entonces todo tenía un valor. Y claro, el juego de la luz y la sombra era increíble, ¿no? Esta capacidad de ellos de poder transmitir en un recinto que tal vez sean similares en forma, por la distribución de la luz, la entrada de la luz, cómo cambiar la atmósfera de la misma, ¿no? No solamente ver que es un recinto y que debe estar, no sé, un detalle por acá, un detalle por allá, sino la luz, cómo establecía lo que debía sentir el individuo. A continuación, mi compañero hablará sobre los principales representantes. Compañero, los principales representantes, por favor. ¿Quién es este Alejandro? Para ver si está conectado. A ver, arquitecta, déjenme un segundo, porque la verdad es que hemos estado coordinando por el grupo de WhatsApp, pero no estoy tan seguro sobre el nombre. De verdad que sí. He estado tratando de organizarnos. O si no, mi compañera Evelyn, que es la que va a hablar sobre las aplicaciones. No, ella va a hablar sobre los tipos de edificaciones. Sí. Están conectados, porque mi compañero me dijo que él estaba con la batería baja. Y que, bueno, que está bajo de megas, creo. Pero no sabría, me imagino que debe estar en clase. No le he visto, tampoco me han respondido. No me responden, arquitecto. Yo sí, profesora Julkarima.
Katiuska. Vilcarima. Ya, o sea, no eres Katiuska, ¿no? ¿O sí? No, ya me cambié de nombre, ya me renombré. Pero sí está ¿está bien? apareciendo. Ahorita te vuelvo a cambiar. A ver, sí, porfa, porque... Es que lo había cambiado al comienzo. ¿Va? Ya. Ya, ahora sí. Ujú. Ya. Mi compañera hablará sobre los tipos de edificaciones, arquitecto. Ahí, ya. En los tipos de edificios encontramos lo que es la iglesia, obras religiosas, obras urbanísticas, galerías, palacios con jardines y fuentes. Se sabe que en las iglesias, como en los palacios, el muro no marca el límite, ya que por medio de espejos o pinturas en las bóvedas logra aplicar la iluminación del espacio. Ahí hay una imagen para que puedan ver de cómo es que está la iluminación. En las escuelas barrocas hay tres tipos. Barroca católica, que muestra a través de sus obras el triunfo de la iglesia, pues el triunfo de la iglesia sirviéndose de lujo y riqueza, pretende demostrar que la iglesia es la representante de la verdadera fe. Se da en Italia, España y en el sur de Alemania. En barroco absolutista, triunfa en Francia y se sirve de medios similares a los de la iglesia para expresar el poder del Estado. En barroco burgués, triunfa en los países protestantes, especialmente en Holanda, destaca la pintura de carácter intimista con escenas de género de retratos que gustan a la clientela. Abajo hay una imagen que es como representación de los tipos de los tres. Gracias. Bueno, arquitecta, bueno, lamentablemente mi compañero no está. Y bueno, hablaremos sobre los representantes. Uno de los representantes se llama Francesco Borronomi. Él diseñó el Palacio Barneri, la Galería de Recepción, el Palacio de Fili y el Palacio de Propaganda Fide. Podemos ver una representación del tipo de arquitectura que, como les indicaba, no era más allá que tal vez lo podemos ver como una caja o un volumen grande que solamente resaltaba por los ornamentos y los pequeños detalles, ¿no? Asimismo, también podemos ver a Pietro Berretti de Cortona. Él hizo la que es la capilla de Lucas de Martina, de María de la Valle Pase y Facade, y María Indandía Lata. Acá vamos a ver una imagen de una de las edificaciones, que de la misma manera podemos ver que a comparación de las otras casas no es más que una, justo es lo que yo les comentaba, ¿no? De que si bien aparentaban colosales, no lo eran, porque podemos ver acá comparado a una casa que está a su lado, podemos ver que son casi similares en tamaño, mas no resaltan de la misma manera, ¿no? Es algo muy notorio. Continuamos con Gian Lorenzo Berini, por italiano. Él creó la Plaza Barterini, la Plaza de San Pedro y la Andrés de Quirinale. Y de la misma manera, ¿no? Acá vemos muy claro la aplicación de las líneas, de los puntos y de las elipses, ¿no? Podemos verlos tanto en los capiteles, en los frontones, en los ingresos, en el acceso mismo, ¿no? Como remarca el acceso, bueno, remarca el ingreso. Igual aplicación en lo que son las ventanas, podemos ver también cómo juega con la luz, ¿no? Porque está pensando, que aunque es un espacio pequeño, sin volumen, podemos ver la capacidad de abstracción para que pueda ingresar la luz en diferentes espacios, ¿no? Bueno, ahí sigue Luis Elebau, que él creó el Hotel Lambert y San Sulpice Marblet Court. Igual, acá es donde justo como veíamos en el video, ¿no? Eran planos elípticos, es un plano elíptico, tiene una forma elíptica, más sigue yendo un plano. Y se ve marcado y le da esa sensación de movimiento, los diferentes ornamentos y detalles. Igual, una gran aplicación de iluminación, se marca muy notoriamente el ingreso, el acceso, ¿no? Y podemos ver hasta en esta imagen la sombra, ¿no? Mira,
podremos entender que en una posición definida de la obra podremos tener una iluminación completamente distinta en diferentes zonas y diferentes recintos. Luego sigue Jules Hardouin Mansart. Él hizo Chateau de Larly, disculpen mi mala pronunciación, algunos nombres se me hace un poco complicado. La Copa de los Inválidos, la Gran Trianon. De la misma manera, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? En proporción no es más grande que una casa promedio, que podemos ver ahí que como que de 4 pisos, promedio, ¿no? Pero igual, los ornamentos, los detalles, también la cúpula, las diferentes ingresos de luz que hay, ¿no? Que todos buscan llegar al centro, si podemos entenderlo así. Y este juego pareciera como si se repetiría el acceso, o el ingreso, mejor dicho. Pareciera que se repite, pero bueno, el frontón y el capital le denominan que es diferente. Seguimos con Johann Bernhard Fischer Elack. Ya, bueno, entonces él creó el Kolekirche, el Standalais y la iglesia de Ser Charles. Wow, increíble, qué bonito. Ahí podemos ver también que aún también se mantiene algunos conceptos anteriores, ¿no? En la parte de los accesos, cómo remarcar los ingresos y eso que tienen 3 accesos que me imagino que también funcionarán como salidas. La manera de remarcar ese plano central y a la vez dándole una sensación de profundidad donde está el orbe, ¿no? Bueno, y así muchos. Bueno, también se encuentra John Baldassi Neumann, que él creó Alfa de Schirche. Disculpen chicos, de verdad está un poco difícil. Las escaleras de la residencia Wolfurt, las escaleras del Palacio de Augsburgo, que justo es algo que no les comenté anteriormente. Ellos también se centraron mucho en las escaleras, ¿no? En la complejidad de la misma, usando también las formas elípticas, que a veces para la época era algo que nunca se había visto, algo muy, muy difícil de entender, pero a la vez le da un sentido de majestuosidad a la edificación en sí, ¿no? Acá también está lo que es Bartolomé de Rastrelli, Smolly Catedral, Palacio de Invierno y recién es Caperennes Palace. Igual, acá es donde se ve la implementación de los jardines. Es algo muy notorio que en lo barroco, no sé si lo dije, tal vez sí, hubo una implementación muy notoria del urbanismo, ¿no? Es que es cuando se empieza a desarrollar esta idea, ¿no? De que no solamente tenemos que construir porque tenemos que compararnos, ¿no? Que tal vez en otros estilos se veía, ¿no? Comparar uno con el otro, tal vez, o tal vez mejorar o implementar nuevas cosas, sino que busca ordenarse en el aspecto de cómo se va a organizar todo y no solamente pensando en el usuario, sino pensando en general, ¿no? Y esto se ve reflejado aún si es que viajamos un poco por Perú, vemos esa forma de distribuir de parte del centro a los lados, que se sigue repitiendo en muchas provincias de nuestro país, por ejemplo. Como les comentaba sobre los órdenes hace poco en la introducción, los órdenes salomónicos son órdenes basados en las representaciones escritas en la Biblia, ¿no? del templo de Salomón. Es el que podemos ver al lado izquierdo, es la iglesia de jesuitas de Quito, eso se encuentra en Ecuador. Podemos ver reflejado más que todo en tanto los detalles, tal vez no podemos decir a ciencia cierta si es tal cual, ¿no? Porque es algo literal, pero en cómo era la proporción, el ingreso, la distribución, se acerca mucho a lo que se pensaba de lo que se transmite en la Biblia. En el centro podemos ver los órdenes colosales o gigantes, que eran órdenes que podían llegar desde de un nivel 0 hasta un nivel de, por ejemplo, de 2, 3, 4, o una doble, una tercera elevación, y que le da una sensación de grandeza inmensa. De hecho, esto ya se veía aplicado en el Renacimiento. Lamentablemente, muchos de estos pensamientos fueron desechados y son muy pocos los que quedaron, pero en este estilo fue donde se implementó de mejor manera. A su derecha vemos lo que es el epípite, que en este caso es el santuario de Carabas de Cruz, Murcia.
como vemos acá, de hecho este tipo de ornamento, este nuevo tipo de diseño de ornamento fue más aplicado en lo que es la arquitectura de Latinoamérica. Esto mezclaba lo que eran los elipses y las curvas con lo recto, como podemos ver en la imagen, de la parte inferior hacia la superior, casi, si hacemos un cálculo, en la tercera parte, en un tercio del total, podemos ver que hay un conjunto de elipses que causa una sensación de dinamismo y de movimiento que llegan hasta cierto punto y siguen manteniendo esa proporción y llegado a ese punto se ve lineal. Pero aún así logran darte sensación de movimiento que es muy interesante. De hecho, creo que lo voy a usar en uno de mis trabajos. A continuación son las diferentes implementaciones arquitectónicas. Muy aparte de los nuevos estilos de órdenes que había unas nuevas implementaciones, por ejemplo, como los arcos ovales, los elipses y las dobles curvas, que podemos verlos, por ejemplo, en nuestra imagen a la derecha, podemos ver muchos de esos detalles, ¿no? Los elipses, las dobles curvas, que eran detalles que iban a dar una sensación de profundidad y de volumen muy interesante, ¿no? Cosa que no se había aplicado con anterioridad, ¿no? Las aletas, los aletones que eran más allá de un tema decorativo, que creo que voy a bajar un poquito más para que lo puedan ver, son los que están al lado izquierdo, aletas con remates de volumetría. Estos eran importantes más allá de un tema visual, era un tema estructural, ¿no? Para darle un soporte. Ese era su fin, darle un soporte. Y bueno, nos quedamos en aletas, ¿sí? Las volutas. Volutas eran adornos decorativos que se usaban en su mayoría en las aletas, en los capiteles y en otros elementos arquitectónicos como detalle. El frontón cambió, de hecho el frontón, a ver, logramos bajar otra vez, el frontón siempre fue recto, pero ahorita cambiaron, buscaron, como también pasó en el video y fue claro, de que era constante, empezó a fragmentarse y tener en la mitad como un corte, o si no, no era fragmentado, era solamente elíptico. Como les decía también otra vez, en las ventanas también era una mezcla de los óvulos ovalares y también era una mezcla con lo recto, ¿no? O sea, implementaron y mezclaron también esta combinación. Esa búsqueda de que siempre se sienten esos reflejos y ese juego con la iluminación, ¿cómo se llama? El juego con la óptica, de que tal vez causan una tridimensionalidad, una profundidad mayor, que también se había involucrado el tema de buscar lo infinito, ¿no? Que tenía que ser ese sitio que nunca sentías que nunca iba a acabar, ¿no? Y claro, era todo muy majestuoso, era todo muy glamuroso, muy exagerado tal vez, ¿no? Como le dije, no, ya pasó el tiempo y las cosas cambiaron, ya hubo una revolución, la gente ya no solamente que tenía el poder y tenía que tener todo eso, ya la gente quería cambiar eso y ya por eso se borró eso y en vez de verse como algo wow, se vio como, pucha, yo vivo acá sufriendo y tú mira lo que tienes, entonces, y se perdió esto, ¿no? Las implementaciones de nichos para las familias, son algo que notó. Y lo curioso es, como les dije al comienzo, ¿no? En este tipo de arquitectura se implementó ya el arte como propio de mí. Digamos, un hall y no sabía si era un hall o era un museo. Veías piezas de arte por el alrededor. Y no solamente piezas de arte como cuadros o esculturas, sino también pinturas en los techos, que eran muy del sitio donde se realizaba. Si era español, tenía toques de colores de la cultura española, o detalles por ejemplo, en el tema latinoamericano, se aplicaba mucho de los elementos que había, los animales, las plantas, las formas de las hojas, y se usaban esto como ornamentos para que resaltar y de una u otra forma se puedan identificar directamente con el sitio donde se está realizando. Bueno, espero que les haya gustado, espero haber sido claro, y eso sería todo de mi parte y de mi grupo. Discúlpenme por la ausencia de mi compañero, eso sería todo, compañeros. Gracias. Gracias, Alejandro. ¿Tu compañero que faltó es Jairo? ¿Jairo Paico? Creo que sí, Jairo. Ya. Okay, espérame, como le dije, a mí me había comentado hoy que se iba a quedar sin megas, así que no sabría decirlo. Pero Jairo sí trabajó en sí, él fue parte de la... Sí, claro, correcto, y él fue parte de la elaboración, de hecho ahí está su nombre, me había olvidado. Él fue el que creó la página y nosotros ya fuimos implementando la información. Y sí participó, de hecho él era el que se iba a encargar de los representantes
Ujú. Y bueno, lamentablemente no puedo estar, pues, ¿no? Ajá, ya. Gracias, Alejandro. A ver, el grupo que iba a hacer, formular las preguntas, por favor. A ver, ustedes son grupo 10, ¿no? Sí, El grupo 5 creo que nos pregunta, si no me equivoco. sí, el grupo 5. A ver, grupo 5, por favor. Sí. Ya, ahí por ahí hay una pregunta. A ver. No puedo verlo. Está en el chat seguro. Sí. A ver qué dice. ¿Por qué en todas sus construcciones hay iglesias? Yo creo que es por el mismo interés de la época, ¿entiendes? O sea, lamentablemente tenemos que entender algo, por cierto, ¿no? Y esto sigue aplicando hasta ahora. La máxima son edificaciones de alto costo, no son baratos. Estas edificaciones se han hecho para gente con mucho dinero. Y como te vuelvo a decir, y sigue habiendo esto, la Iglesia Católica en su mayoría es una de las organizaciones que contiene la mayor cantidad de dinero que tú puedas imaginar. Ellos podrían pagar, definitivamente se acaba la pobreza y la gente tiene hasta un plato de comida todos los días y no nos morimos de hambre. Pero lamentablemente es un tema aparte. Entonces, ¿qué sucedía? Como la Iglesia Católica siempre buscó tal vez resaltar su ideología o tal vez más allá de eso, entendamos algo, también la cultura también no era tal, ¿no? Entendamos que antiguamente, ¿por qué crearon los vidriales, por ejemplo? Crearon los vidriales como una forma de transmitir un mensaje, de que muchas personas en esa época no sabían, no iban a un colegio, no estudiaban, no sabían y lamentablemente solamente sabían lo que le informaba el otro y a veces ni siquiera estaban de acuerdo o se habían seguro de algo. Entonces, ¿qué sucedía? La mejor forma de implementar era hacer que las iglesias tengan de íconos de Dios, íconos de Jesús, íconos de estas cosas de ángeles, por ejemplo, en esto, no sé si logras ver en la parte superior, hay ángeles ahí agarrando un tipo de corona. Entonces, también transmitían eso, ¿no? Y creo que es por eso, por un tema económico más que todo, ¿no? Y la posición económica en la que estaba el imperio, ¿no? El imperio, esto digo, el catolicismo. Esa sería la respuesta. Ok, gracias, Alejandro. A ver, falta otra pregunta más, por favor, del grupo 5. A ver, grupo 5, no creo que solamente esté Aldair, ¿no? Deben haber más. Yadira, Miguel, Nancy. Ahí está. Nancy dice, ¿podrías indicarnos si hay arquitectura barroca en el Perú y sus ejemplos? Bueno, compañero, ahorita no tenemos, creo que solamente yo busqué una imagen, pero sí, de hecho, como te comentaba, y de hecho te mentiría si te diría, sabes que tengo una en específico, tendrá que buscarte, pero hay una que está en Cusco, que es el grupo de los, no, de verdad ahorita se me fue, no te quiero mentir, pero sí, de hecho, la arquitectura barroca en Latinoamérica fue más notorio acá en lo que es Perú, México y Ecuador. Yo ahorita no te podré decir porque te estaría mintiendo, pero si me das un toque, te busco y te lo podré decir. De momento no te lo podré decir, pero sí, sí se implementa mucho la arquitectura barroca. Eso es por mi parte. Tal vez mi compañera tenga una mejor respuesta. A ver, Sí, bueno, una de las principales que yo conozca es la de Lima, la Catedral de Lima. está hablando María. Nancy, profesora.
Nancy. Ok, pensé que estaba hablando María. Sí, hay otro ejemplo también que justo te mencionan por ahí, que es el retablo mayor de la compañía en Cusco. En realidad nosotros estamos llenos, ¿no? Tanto en Lima como ¿no? En provincia, sí. Ahí está justamente, justo lo que dice, es la Compañía de Jesús. No me acordaba el nombre, me acordaba de Jesús, pero no me acordaba que era la Compañía de Jesús. Esta está en el Cusco, por ejemplo. Me había olvidado, Efectivo Roque Cusco. Esta es la... Déjame acercarme un poquito más. Pero no es directamente, si nos percatamos acá, son los pequeños detalles y los ornamentos no son tan similares a los europeos, tanto en forma y detalles, ¿no? Y la misma construcción de la misma. De hecho, esto parece mucho más grande que otras edificaciones que se ha hecho. Bueno, por mi parte. Disculpe que la corte, arquitecto. ¿Escuchas? Ya, sí. Lo que pasa es que la arquitectura, ¿no? Conforme se fue un poco adaptando, ¿no? A las ciudades donde finalmente se iba, ¿no? Presentando, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Que el arte barroco que vemos nosotros en nuestro país, por ejemplo, es una mezcla de arte barroco, pero mezclado un poco con el arte precolombino, ¿no? Entonces, así como en Italia, ¿no? Es un poco, ¿no? Tiene por ahí características o tiene, ¿no? Influencias, pues, en parte clásicas, ¿no? En nuestro país es un poco distinto, ¿no? Entonces, es un poco eso el tema, ¿no? Entonces, en Cusco hay bastantes ejemplos. En el centro de Lima también está esta iglesia San Agustín, creo que es la portada de la iglesia San Agustín, también tiene incluso las columnas salomónicas, ¿no? Que es lo que Creo que es el que se encuentra en el Jirón de la Unión, ¿no, arquitecta? en Eh, Girón, no, esa es la iglesia de la Merced. La que te digo que tiene columnas salomónicas es la que está a la espalda como más o menos a la espalda de la Municipalidad de Lima, hay una, Eso. ¿no? En una Claro, esquina, es como una cuadra más abajo, creo, si no me equivoco. sí, Que está en toda una esquina. Sí, en claro. toda- ¿no? Esa, por ejemplo. Ya. La Catedral de Lima ya es un poco más distinta, ¿no? Ya va tirando un poquito o sea, sí tiene un poco de influencia barroca, pero también ya incluso va hacia atrás, o sea, va avanzando un poco al neoclásico incluso, ¿no? Pero es que es un poco la fusión, ¿no? O sea, aquí tenemos un poquito de eso, ¿no? En nuestra ciudad. Bien. Arquitecta, ¿dejo de compartir la pantalla? Sí, bueno, ya terminaron las preguntas, sí. Sí, porque ya. ¿Alguna pregunta más del grupo 5? A ver, está Nancy. ¿Alguna pregunta más? No, ¿no? Ok. Arquitecto. Gracias. Gracias, Alejandro. Y no se olviden ya, al final van a ustedes hacer de todas maneras una nueva intervención acerca de lo que es la importancia y todo eso, pero previamente vamos a pasar al siguiente grupo.